Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Doy gracias al Señor y quiero invitarlos a que oremos para que pongamos esta reunión en sus manos o este tiempo de enseñanza, ¿verdad? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú me guías y como dijo Jessica, eres tú quien habla, quien nos da este mensaje y hablas a nuestro corazón lo que tú mismo has preparado. Que sea tierra fértil, Señor, que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pues miren que hoy voy a comenzar contándoles una historia de un joven, un varoncito que nació allá por 1805. Y este hombre a los 17 años ya tenía un récord de robos, apuestas, mentiras, fraudes, ya había ido a la cárcel. Entonces el desesperado padre decidió mandarlo a una universidad a que estudiara divinidades, para que se convirtiera en un pastor y obtuviera un sustento. Pero este niño, a sus 17 años, empieza a tener un encuentro con el Señor en un grupo en casa, en un grupo de oración. Y es ahí donde es transformado y deja todo de lado. Todo lo malo que él había experimentado, él lo deja y empieza a seguir a Cristo. Y dicen la biografía de este hombre que se casa y empieza a dar albergue a 30 niñas. Luego esto se multiplica y se convierte en 300 niños. O sea, el albergue tuvo que ser construido un edificio porque ya no se daba abasto. Llegó a tener 300 niños. Pasados los años, creció tanto la obra que Dios hizo a través de este hombre que albergaba casi a 2000 niños a la vez. Y el poder de Dios se manifestaba tan fuertemente. Este hombre oraba y era su anhelo que la gente de este tiempo se animara, porque miraba a cristianos decaídos en la fe y él no planteaba a nadie sus necesidades. Él todo se lo ponía en oración al Señor. Y sucedían milagros tales como que la comida que él necesitaba para sus orfanatos llegaba horas antes de ponerla en la mesa. Y esto es excepcional, es una historia preciosa. Luego, al transcurrir de los años, este hombre vivió 93 años y se estima que ayudó a un poco más de 10,000 niños. Y cada muchacho que salía de este orfanato tenía que llevar una Biblia. Y el Señor lo llevó a fundar el Instituto de Promoción y Conocimiento de las Escrituras. No solo vivió para los huérfanos y fundó varios orfanatos, también fundó este instituto. Y a lo largo de su ministerio se estima que distribuyó un poco más de $8 millones a lo largo de su vida. De ser un hombre sencillo, un hombre insignificante, ¿verdad? Con algo que ya lo marcaba como un muchacho que posiblemente iba a morir en una cárcel, sin embargo se encontró con Cristo. Y el día de su muerte, esto a mí me caló el corazón, lo encontraron de rodillas en su cuarto. Así fue como él murió, de rodillas delante del Señor. Este hombre se llamaba George Muller. Algunos dicen Müller, ¿verdad? Pero la mayoría pronuncian Muller. Un testimonio precioso de alguien insignificante que se fue convirtiendo como en un árbol tan grande que dio cobijo a tantas personas. Y esto me llevaba a mí a la palabra. Porque ¿quién hubiese imaginado que una semillita en una persona como era George Muller iba a dar un fruto tan grande? Iba a crearse un ministerio tan poderoso y lleno de bendiciones para tantas personas. Quiero llevarlos entonces a Marcos 4:30 al 32, porque el mismo Jesús nos narra una parábola que tiene mucho que ver con esta historia. Por favor, vámonos a Marcos 4:30. Dice la palabra del Señor. Es Jesús el que está hablando, ¿verdad? Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza,
que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El grano de mostaza, vamos a empezar con el grano de mostaza. Jesús nos está hablando de un grano de mostaza que crece y florece. Y el tema de este día, ¿verdad? Es comienzos insignificantes con finales florecientes. ¿Por qué? Porque les voy a contar que en el ambiente de la época de Jesús, los judíos consideraban el grano de mostaza como una expresión proverbial y la utilizaban para referirse a todo lo que ellos creían que era muy pequeño e insignificante. Entonces Jesús toma esta semilla como ejemplo para comparar el reino del Señor. En sus comienzos lo pone como algo pequeño, ¿verdad? Que se siembra y que a la luz y a la vista y al concepto de los judíos de este tiempo es insignificante. Y lo bello de Jesús y lo que a mí me impresiona es que Él viene a cambiar los conceptos que hay en los judíos. Y lo trascendental de este mensaje es que también hoy cambia los conceptos que nosotros tenemos. Tanto en esa época como ahora se considera valioso muchas cosas. Y el creer en Jesús, el buscar del Señor, el dejarnos encontrar por el Señor o que Él nos encuentre, como tanto hemos hablado, hay muchas personas que lo toman como insignificante y se burlan de nosotros, porque el mundo nos lleva en una vía donde tenemos que acumular, donde lo valioso es crear fama, ¿verdad? Crear fortunas y sobresalir en este mundo global. Sin embargo, Jesús compara su reino, que esto sí es poderoso y trascendental, como una semilla de mostaza que era lo despreciado en su época. Los fariseos, los religiosos, consideraban la semilla de trigo valiosa. Consideraban árboles como el cedro del Líbano valioso. Pero un árbol de mostaza no lo consideraban valioso. Y esto contrastaba con ellos, porque Jesús siempre presentaba la humildad y dignificaba lo insignificante. Eso es bello de Jesús. Entonces, yo quiero recordarles en esta tarde algo muy importante, y este es el primer punto que quiero que recordemos. Su comienzo no es insignificante. Todos esos planes que usted tiene en el Señor, todo lo que usted anhela cambiar en su vida, todo lo que usted desea que otros cambien, que los que usted ama vivan, no es insignificante. En las manos del Señor se transforma en algo poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros en el interior somos como esa semillita de mostaza pequeña, pero cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo y es el mismo Espíritu que levantó a Cristo. Es el mismo Espíritu que transformó a ese Galileo que nadie conocía. Y es interesante ver cómo Jesús también nació en un pesebre. Sus comienzos no fueron pomposos, ni fue muy conocido. Es más, Jesús se da a conocer hasta que Juan el Bautista lo anuncia. Sus comienzos aparentemente fueron insignificantes. Jesús nace en un pesebre, sin un ejército, sin séquito, sin la bulla, sin el escándalo y la fiesta del nacimiento de un rey. Él nace en la sencillez, en lo aparentemente insignificante. Y es lindo ver que esta semilla trae consigo un potencial. Cada uno de nosotros tenemos el potencial del plan de Dios en nuestras vidas. Y el Señor va a hacer florecer ese plan. Y Dios planeó este universo, planeó esta tierra, dio leyes en las cuales la tierra sigue girando alrededor del sol, el sol sigue brillando y saliendo para todos. Son leyes de química, física, etcétera, que siguen funcionando y Dios no se ha equivocado. Lo mismo con cada uno de nosotros. Él tiene un plan perfecto y Él va a cumplir ese plan.
Y nadie, ni el enemigo, ni ninguna persona que le rodee puede decirle a usted que sus comienzos, sus planes, sus sueños, sus anhelos son insignificantes. En Dios son poderosos. Y, y es un proceso lindo el que pasa la semilla. Quiero que vayamos al verso 31, volvámoslo a leer. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Hasta en ese momento era la semilla más pequeña que conocían en esos países. Pero después de sembrado, crece. Y me voy a detener ahí. El grano de mostaza hay que sembrarlo, ¿verdad? Para que florezca. Toda semilla para que dé sus frutos se siembra. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando uno siembra la semilla, si yo pensaba en mí, decía, yo soy como esta semilla de mostaza. El Señor me decía, Vilma, sos valiosa como esta semilla de mostaza. Y me siembran en tierra. Y estas son a veces las situaciones que nosotros vivimos que son tan difíciles, que creemos que estamos debajo de la tierra, que no hay salida, encerrados, ¿verdad? Pero sin embargo, en esos procesos tan difíciles, Dios está generando transformaciones, cambios poderosos que nos van a hacer sobresalir y que nos llevan a cosas más grandes. Entonces, el punto 2 es, no siempre vamos a estar bajo tierra. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el verso 31, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Pero miren qué interesante, el Señor nos está diciendo que nosotros vamos a crecer, vamos a salir de esas situaciones. Yo no sé qué situaciones está experimentando usted en este momento. ¿Cuáles son esas situaciones difíciles en las que nos creemos que estamos bajo tierra, que no hay salida? El Señor hoy nos dice, vamos a salir, vamos a crecer. Vamos a salir a la luz como algo mejor y poderoso. Porque lo que sigue en esta parábola es bello y es esa promesa, la bella. Dice, pero después de sembrado, el verso 32, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren, hay algo bello en Jesús. Jesús se rodeó de todo tipo de personas, tanto personas reconocidas en el medio en el que él vivía, como aquellos que eran los más despreciados, los enfermos, los leprosos, los estafadores, las personas que eran marginadas en la sociedad, así como personas en lugares importantes. Jesús no miraba nuestra condición y esto es muy importante. Al llegar al Señor, a Él no le interesa nuestra condición. La condición es como la cascarita de la semilla. Una vez que se entierra, esa queda abajo, esa desaparece. El estado original queda ahí. Lo que surge de toda esta situación es lo maravilloso. Eso es lo lindo y lo que Dios transforma. Y aquí vamos a ver el punto 3, que es bello. Recordemos, el primero, su comienzo no es insignificante. El segundo, no siempre vamos a estar bajo tierra. Y el tercero, vamos a florecer, pero seguido de algo muy lindo, y es que vamos a dar cobijo. Nosotros vamos a florecer y vamos a dar cobijo. Mire, no hay nada más bello de poder decirle a alguien, te entiendo, yo estuve en esa situación. Y mira, pasó esto, hice esto y el Señor me ayudó. Y ahora yo te digo, el Señor te puede ayudar. Yo siempre agradezco al Señor por las personas que piden oración en este grupo, porque se necesita sencillez de corazón para reconocer nuestras necesidades. Yo no sé si usted lo sabía, pero para reconocer nuestras necesidades delante de otros se necesita sencillez de corazón. Y se necesita reconocer que solo Dios nos puede ayudar. Y yo por eso doy gracias al Señor,
porque hoy vemos situaciones difíciles y problemas, pero mañana vamos a ver semillas que fueron sembrados y árboles frondosos que están ayudando a otros. Y esto es lo maravilloso del reino de Dios y lo que se contrapone al mundo. El mundo nos dice, prospere, acumule, manténgase dentro de la fama, ¿verdad? Que todos lo reconozcan. Sin embargo, el Señor dice que quiero haber prosperado en todo. Y el Señor quiere que usted prospere en todo. Y que solucione sus situaciones de enfermedad, de problemas familiares, sus situaciones económicas. Él quiere solucionárselas. ¿Pero por qué? Porque Él quiere darle abundantemente. ¿Para qué? Para que ayude a otros. Y es por esto que nos llaman... o el mundo se burla de nosotros, nos llaman insignificantes, creen que somos hasta cierto punto incompetentes, ¿verdad? Porque no acumulamos y no atesoramos solo para nosotros. El Señor siempre nos da para dar a otros y va fluyendo, y Él va dando y dando. Y esto es lo maravilloso, que Él nos da en todas las áreas, no solo en lo económico, nos devuelve la paz. Y podemos tener situaciones difíciles, pero confiamos en Él y estamos en paz. Ya no nos angustiamos como antes. Puede haber cierto temor, pero de inmediato el Espíritu Santo nos dice, aquí estoy, y nos sentimos acompañados, ya no nos sentimos solos. Entonces, es bello ver cómo este reino de Dios florece y cómo da cobijo a otros. Y me recuerda a George Muller, cómo él empezó insignificante, sin embargo, él formó orfanatos y ayudó a tanta gente alrededor de su vida. Pero hay un ejemplo más bello y es el mismo ejemplo de Jesús. Nació casi en un establo, ¿verdad? En un pesebre. Jesús nació humilde, vivió una vida sencilla. Y sus seguidores, después de que Jesús murió y resucitó, recibían burlas de parte de los griegos y de los poderosos de ese tiempo, de los religiosos, ¿verdad? De los judíos que eran religiosos. Se burlaban porque decían, ¿cómo es que el rey de estos murió en una cruz? O sea, eso era razón de burla. Sin embargo, lo que había ocurrido y la transformación que había hecho Jesús y lo que sembró Jesús, Jesús fue esa primera semilla de mostaza y se ha multiplicado hasta el día de hoy, siendo nosotros parte de los que hemos disfrutado de esas ramas y de los que nos hemos posado recibiendo esos beneficios. Y estamos siendo llamados en esta noche a ser también árboles frondosos, a florecer, a que otros nos vean. Y quiero decirles algo más. El Señor Jesús siempre hacía cita del Antiguo Testamento. Jesús citó el Antiguo Testamento. Él es el verbo, Él es la palabra, Él sabía toda la palabra. Y quiero que me acompañen a Daniel 4, porque aquí vamos a ver una figura de lo que los judíos tenían como concepto del reino de Dios. Para ellos era un reino poderoso y sí era un árbol frondoso que lo podían ver todos, pero ellos estimaban como árbol frondoso al cedro, no a la mostaza. Y vamos a ver lo que dice Daniel 10b hasta el 12. Dice la palabra, buscarlo acá, dice, Daniel 4, capítulo 4, verso 10b al 12. Dice la palabra, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo. En sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenían de él todo ser viviente. Esta es una visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Este rey se llevó cautivo a los judíos. Y el Señor le puso este sueño y Daniel, su siervo, se lo interpretó. Pero este reino se refería a Babilonia. Entonces el judío tenía el concepto de que un gran reino
estaba representado por un gran cedro donde todos lo miraban y ellos entendían ese concepto. Pero Jesús en su parábola no usa el cedro porque él no les está diciendo que ha venido como un rey todopoderoso, como sucedió en Babilonia. Su reinado es diferente, es sencillo, donde se van a cobijar todos y van a comer todos y se van a posar las aves del cielo, pero de manera diferente. Y quiero que vayamos también a Ezequiel 17, del 22 al 24. En Ezequiel 17 dice, este queda un poquito atrás, ¿verdad? Es el libro que está antes de Daniel. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo. Y esta profecía se refería a Jesús. Jesús es ese tallo. Y lo plantaré sobre un monte muy elevado. En el monte alto de Israel lo plantaré. Levantará sus ramas, dará fruto y se hará un cedro magnífico. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, y a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol elevado. Pongan atención a esta palabra, esto es precioso. Abatí el árbol elevado y levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Es bello ver cómo Jesús vino a dignificar a todos los que eran insignificantes en este tiempo. Es bello como ver Jesús va a dignificar esas áreas de nuestra vida, esas personas que amamos, esas situaciones que vivimos, que nadie da un centavito por ellas. El Señor las va a dignificar. En las manos de Él somos semillas poderosas que vamos a florecer como árboles donde otros se van a posar. Y esto es importante que lo recordemos. No solo es para nosotros, es para todos. No solo nos va a dar para que nosotros atesoremos, es para que nosotros sirvamos de apoyo a otros. Y esto es bello. Y yo le doy gracias al Señor porque Él se acercó a todo tipo de personas en su tiempo y Él los hizo valiosos. Y para Él todos eran valiosos, ¿verdad? Todos los que estaban alrededor de Él. Todos los poderosos de ese tiempo, los religiosos lo miraban como personas insignificantes, sin valor. En este tiempo hay muchos que creen que seguir a Jesús no tiene ningún valor. Y quiero animarlos porque estamos en la mejor posición. Estamos siguiendo a la persona correcta. Estamos a la espera de recibir una promesa preciosa. Todas esas semillitas de mostaza que hay acá, vamos a florecer con la ayuda del Señor. Así que los animo. Esto es lo que yo quería compartirles hoy, recordarles que su comienzo no es insignificante, que no siempre va a estar debajo de la tierra y que vamos a florecer y dar cobijo a otros. Así que les agradezco su tiempo, ¿verdad? Y espero que esta palabra sea de aliento para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.